La mansión de los Moretti, un palacio de mármol blanco y ventanales que reflejaban el lujo de una fortuna de 200 millones de dólares, nunca había visto algo así. Camila Oliveira, empleada doméstica negra de 42 años, apenas llevaba 3 meses trabajando allí, pero ese día la vida le puso la prueba más dura de su existencia. Antes de seguir, suscríbete a Alma Negra para grandes historias como estas. Seguimos. Valentina, la hija de 5 años de Leonardo Moretti, comenzó a convulsionar en el suelo del salón principal. La sangre de un pequeño corte había salpicado el mármol, pero no era eso lo que alarmaba a Camila. La niña se estaba poniendo morada. Cada segundo contaba, y el sonido de sus gritos atravesaba los pasillos vacíos de la mansión como un eco desesperado. «¡Llama a la ambulancia!», gritó Camila con voz firme, mientras sostenía a Valentina contra su pecho. «¡Rápido!». Pero no había tiempo que perder. Camila recordaba demasiado bien lo que era sentir impotencia ante la enfermedad de un hijo. Tiago, su propio hijo, había muerto a los 7 años por un ataque de asma grave. Los hospitales lo rechazaron varias veces antes de atenderlo, y llegó demasiado tarde. Esa memoria, dolorosa y vívida, se convirtió en fuerza. Sin pensarlo, levantó a Valentina en brazos y corrió hacia su camioneta oxidada, estacionada en la parte trasera de la mansión. La imagen era impactante. Una mujer negra de los suburbios llevando en brazos a la niña rubia y rica de una de las familias más poderosas de la ciudad. Los contrastes eran brutales, pero Camila no tenía tiempo para pensar en ellos. Solo contaba la vida que sostenía entre sus brazos. El trayecto hasta el hospital fue una carrera contra el tiempo. Cada semáforo, cada calle, parecía ralentizar los segundos que podrían salvar o condenar a la pequeña. Al llegar, los médicos corrieron a recibir a Valentina mientras Camila, con su uniforme manchado de sangre y lágrimas recorriendo su rostro, gritaba información vital. «Ha tenido una convulsión. Duró 3 minutos y ahora está consciente pero desmayada». Fuera de la sala de urgencias, Camila temblaba. No por miedo, sino por la tensión contenida y la ira silenciosa que llevaba consigo desde la muerte de Tiago. Había abandonado su puesto de trabajo, utilizado su propio coche y tomado decisiones sobre la hija de su jefe sin autorización. En cualquier otro lugar, todo esto habría sido motivo de despido inmediato. Pero en ese momento, nadie podía juzgarla. Y mientras Camila miraba a Valentina estabilizarse poco a poco, una cosa estaba clara: aquel instante, ese acto de valentía y humanidad, iba a cambiarlo todo. No solo salvaría una vida, sino que pondría en marcha una cadena de eventos que revelaría secretos peligrosos, injusticias ocultas y una verdad que la familia Moretti jamás imaginó enfrentar. La historia de Camila Oliveira estaba a punto de comenzar, y nadie, ni siquiera ella misma, sabía hasta dónde llegaría su determinación para convertir el dolor en justicia. 3 horas después de la emergencia, Camila Oliveira seguía sentada en el frío pasillo del hospital, con el uniforme manchado de sangre y las manos temblorosas. Valentina estaba estable en la UCI pediátrica, pero la tensión no la abandonaba. Cada minuto que pasaba le recordaba a Tiago, su hijo perdido, y al sistema que le negó la vida a su propio hijo. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre elegante entró corriendo: Leonardo Moretti, el magnate de la construcción y padre de Valentina. Su rostro, pálido y sudoroso, mostraba un miedo que no había sentido en años. Corrió hacia Camila, que permanecía quieta, con la mirada fija en sus propias manos. «Salvaste a mi hija», dijo Leonardo con la voz entrecortada. «¿Cómo puedo agradecértelo?». Camila lo miró, respirando hondo. No había orgullo, ni necesidad de reconocimiento. Solo deseaba asegurarse de que Valentina estuviera bien. «Solo quiero saber si estará bien, señor Moretti», respondió con calma, mientras un hilo de lágrimas recorría su rostro. Leonardo se quedó en silencio por un momento, evaluando a la mujer que había arriesgado todo para salvar la vida de su hija. Allí, sentada en un pasillo frío y sin lujos, estaba alguien que él nunca había imaginado: una empleada doméstica de suburbios, negra, con una fuerza interior que superaba cualquier riqueza o privilegio. Lo que Leonardo no sabía era que Camila cargaba con un dolor mucho más profundo que cualquier miedo por la vida de Valentina. Tiago había muerto a los 7 años,
porque los hospitales rechazaron su ingreso varias veces antes de que pudiera recibir atención. Demasiado tarde. El recuerdo de esa impotencia la había perseguido desde entonces, y ahora, mientras sostenía a Valentina en sus brazos en la ambulancia y luego en el hospital, una mezcla de alivio y rabia se agitaba dentro de ella. Leonardo, por primera vez en años, se encontró vulnerable. Siempre había controlado todo, su empresa, su fortuna, incluso su vida familiar. Pero aquella mujer, que para él había sido una simple empleada, había actuado con una determinación que él jamás había experimentado. Por unos minutos, la jerarquía, el dinero y la distancia social desaparecieron. Solo quedaba la verdad. Camila había salvado a su hija y había enfrentado el miedo con más valentía de la que él había demostrado en toda su vida. Mientras tanto, Camila sentía un extraño vacío. La gratitud de Leonardo no podía borrar la memoria de Tiago, ni la injusticia que había sufrido su hijo. Pero sí le recordaba que la vida podía equilibrar, al menos en parte, lo que antes parecía imposible de cambiar. Ese momento marcó un antes y un después. La dinámica entre la familia Moretti y Camila no sería la misma. Por primera vez, la realidad de la desigualdad, la discriminación y el dolor se cruzaba con la conciencia de quienes siempre habían creído que el dinero compraba todo. Y Camila, silenciosa y decidida, estaba lista para ver hasta dónde podía llegar su lucha por justicia, más allá de lo que cualquiera imaginaba. El acto de valentía de una sola mujer había salvado una vida, pero también estaba a punto de desencadenar una verdad que cambiaría para siempre la vida de los Moretti. 2 días después de la emergencia, la mansión de los Moretti estaba nuevamente impecable, pero el aire estaba cargado de tensión. Elena Moretti, esposa de Leonardo y madre de Valentina, regresó de su viaje a Europa con su habitual porte elegante y una mirada que podía helar el alma. Apenas entró en el salón principal, su atención se posó en Camila Oliveira, la mujer que había salvado a su hija y que ahora parecía invisible a los ojos de la alta sociedad. ¿Dejaste a nuestra hija en manos de una empleada?, preguntó Elena durante la cena, con voz gélida, mientras ajustaba su vestido de diseñador. Esta gente siempre tiene segundas intenciones. Camila, que estaba ocupada sirviendo la mesa, mantuvo la compostura. Cada palabra de Elena era un veneno, cada mirada una acusación silenciosa. Había escuchado suficiente sobre cómo la élite veía a los empleados inferiores, y cada comentario racista o condescendiente solo alimentaba su determinación. Leonardo intentó intervenir. Elena, calmémonos. Camila actuó rápido y salvó a Valentina, pero su voz carecía de fuerza, temblaba ante la presión social de su esposa. Elena continuó, ignorando a su marido. Algunas personas de tu posición creen que merecen más de lo que tienen. Observa cómo mira nuestras cosas, cómo se comporta. Todo esto me hace desconfiar. Camila escuchaba desde la distancia, conteniendo la ira que hervía en su interior. Durante años, había sido subestimada, humillada y tratada como invisible. Pero Elena no tenía idea de lo que estaba enfrentando. Camila no era solo una limpiadora, era enfermera titulada en pediatría, despedida de varios hospitales no por incompetencia, sino por cuestionar protocolos injustos y proteger a pacientes pobres que los directivos preferían ignorar. Esa misma noche, mientras limpiaba discretamente, Camila recordó a Tiago. Su hijo había muerto porque el sistema lo había rechazado. Y ahora, ante sus ojos, la familia que representaba todo lo contrario, riqueza, privilegio y acceso VIP, juzgaba y despreciaba a quien había salvado la vida de su hija. El contraste era brutal. Elena se movía con seguridad en su mundo de lujo, sin imaginar que Camila poseía conocimientos y habilidades que podían cambiarlo todo. Cada gesto de desprecio, cada comentario venenoso quedaba registrado en la memoria de Camila, y en su interior se estaba formando un plan silencioso, meticuloso y devastador. Esa noche, mientras Camila organizaba el cuarto de servicio, comprendió que su rol había cambiado. Ya no era solo la empleada doméstica que mantenía la mansión impecable. Era la mujer que había visto de cerca la fragilidad de la vida, la injusticia del sistema y la corrupción del privilegio. Y estaba lista para usar ese conocimiento. La historia que parecía ser solo un rescate infantil comenzaba a transformarse en algo mucho más grande.
Lo que nadie sabía todavía era que Camila Oliveira tenía secretos que podían derribar un imperio construido sobre la arrogancia y la indiferencia de los poderosos. El primer enfrentamiento estaba servido, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras la mansión de los Moretti resplandecía con su lujo deslumbrante, Camila Oliveira se movía silenciosa por los pasillos. Cada detalle de la casa, cada gesto de Elena, cada conversación superficial quedaba grabada en su memoria. Porque Camila sabía algo que los Moretti jamás imaginarían: ella no era solo una limpiadora. Era enfermera titulada en pediatría, con años de experiencia en hospitales de renombre, despedida injustamente por cuestionar los protocolos discriminatorios que condenaban a pacientes pobres. Durante las tareas rutinarias, comenzó a revisar discretamente documentos en la oficina de Leonardo. Contratos, facturas, correos electrónicos, todo apuntaba a un patrón escalofriante. Moretti Construcciones había vendido equipos médicos defectuosos a hospitales públicos mientras reservaba tecnología de primer nivel para clínicas privadas, asegurando que los niños de familias humildes sufrieran por negligencia sistemática. Camila sintió un nudo en el estómago. Cada página le recordaba a Tiago, su hijo, que había muerto por la negligencia de un hospital. La ironía era brutal: había salvado a Valentina, la hija de la familia que se beneficiaba de ese sistema, mientras los verdaderos inocentes seguían pagando con su vida. Esa noche, mientras Elena y Leonardo discutían trivialidades en el salón, Camila tomó su teléfono y comenzó a fotografiar cada documento crítico. Contratos con hospitales públicos, correos electrónicos internos, órdenes de entrega de equipos defectuosos. Cada evidencia se convertía en un arma silenciosa contra la corrupción que había matado a su hijo. Pero Camila no se detuvo ahí. Revisando las cámaras de seguridad internas, descubrió algo aún más impactante: grabaciones donde Elena hacía comentarios racistas, burlándose de los empleados, y Leonardo se reía de lo que llamaban pacientes desechables, refiriéndose a niños pobres que no recibían atención adecuada. Cada palabra, cada gesto, quedaba registrado sin que ellos lo supieran. Mientras doblaba uniformes en el cuarto de servicio, Camila se dio cuenta de la magnitud de su plan. No se trataba solo de exponer la negligencia de la empresa familiar, era una batalla por justicia, una oportunidad de transformar el dolor en acción, de convertir la impotencia que sintió tras la muerte de Tiago en un golpe devastador contra quienes habían lucrado con vidas inocentes. El primer paso estaba dado: recopilar pruebas, documentar cada acción y registrar cada palabra de arrogancia y racismo. Camila sabía que la paciencia era clave. Cada día, mientras realizaba su trabajo, obtenía más información, más evidencia, más claridad sobre cómo derribar el imperio de los Moretti desde dentro. Esa noche, mientras miraba a Valentina dormir segura en la mansión, Camila hizo una promesa silenciosa: la justicia llegaría, no como un estallido de ira, sino como un golpe calculado que nadie podría ignorar. El secreto que guardaba no era solo información, era el poder de equilibrar la balanza entre la vida y la muerte, entre la riqueza y la injusticia, entre el privilegio y la verdad. El juego había comenzado. Y los Moretti, arrogantes y confiados en su mundo de lujo, aún no sabían que la mujer que habían subestimado estaba a punto de cambiarlo todo. Camila Oliveira sabía que no podía enfrentar sola el entramado de corrupción de los Moretti. Durante días había documentado contratos, correos electrónicos y grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión. Pero necesitaba aliados con experiencia para que su evidencia tuviera impacto real. El primero apareció de manera inesperada: el doctor Samuel Rivera, pediatra que había atendido a Valentina en el hospital. Samuel la buscó en secreto en una pequeña cafetería de la ciudad. «Sé quién eres, Camila», dijo él, empujando una carpeta hacia ella. «Investigando tu nombre descubrí tu historial: enfermera pediatra, despedida de hospitales importantes, siempre por problemas de actitud». Camila abrió la carpeta y su corazón se aceleró. Dentro había informes médicos, registros de hospitalización y listas de niños que, como su hijo Tiago, habían sufrido o muerto por negligencia. «Problemas de actitud», repitió Samuel con amargura, «porque cuestionabas un sistema que prioriza a los ricos y deja morir a los pobres. ¿Te das cuenta de cuántas vidas se podrían haber salvado si hubiera más personas como tú?». El segundo aliado fue Jorge Chen, investigador de fraudes médicos, que llevaba meses vigilando discretamente a Moretti Construcciones.
Se encontraron en un estacionamiento desierto y le entregó un pequeño dispositivo USB. Necesitamos que alguien dentro copie los archivos críticos, le dijo. 5 minutos de acceso bastan para obtener pruebas suficientes para derribar esta red de corrupción. Camila sonrió con calma. Lo que ninguno de ellos sabía era que ella ya había recopilado algo aún más devastador: grabaciones de las cámaras internas de la mansión. Cada comentario racista de Elena, cada burla de Leonardo sobre pacientes desechables, cada conversación sobre contratos y hospitales estaba registrado. Durante semanas, mientras limpiaba la mansión, Camila combinó la discreción con la precisión de un cirujano. Fotografió documentos confidenciales, instaló aplicaciones de grabación en su teléfono y revisó los sistemas de seguridad de la oficina de Leonardo. Cada gesto de desprecio, cada conversación subestimando su inteligencia, era ahora evidencia valiosa. Mientras los Moretti seguían creyendo que Camila era solo la empleada negra de siempre, ella tejía una red de información capaz de destruirlos. Su plan no era improvisado, era meticuloso. Cada día que pasaba dentro de la mansión le daba acceso a secretos que ningún abogado ni investigador externo podría obtener tan fácilmente. Esa noche, mientras doblaba uniformes en su cuarto de servicio, Camila revisó los documentos y grabaciones. Sabía que la justicia estaba al alcance de su mano, y que la caída de los Moretti no sería solo un golpe a su orgullo, sino una victoria para todos los niños que habían sufrido por el sistema que ellos protegían. El dolor por Tiago se mezclaba con la determinación de salvar a otros. Cada acción de Camila, invisible para los ricos, estaba diseñada para exponer la verdad sin poner en riesgo a los inocentes. La mujer que habían subestimado estaba a punto de convertirse en la voz de los que nunca fueron escuchados. Y mientras la mansión dormía envuelta en lujo y arrogancia, Camila Oliveira sabía que la batalla real estaba a punto de comenzar. El martes comenzó como cualquier otro día en la mansión de los Moretti. Elena desayunaba su café orgánico de $20, hojeando revistas de lujo, mientras Leonardo revisaba correos de negocios y contratos millonarios. Camila Oliveira, invisible a sus ojos, limpiaba cuidadosamente la oficina contigua, su mente concentrada en lo que estaba a punto de suceder. A las 3 de la tarde, todo cambió. Camila lanzó la web La Verdad sobre los Moretti, una plataforma diseñada para exponer sin filtros la corrupción de la familia y su empresa. Documentos confidenciales, correos electrónicos, contratos fraudulentos, grabaciones de cámaras internas y audios donde Elena y Leonardo se burlaban de pacientes desechables comenzaron a difundirse simultáneamente en 12 medios nacionales y redes sociales. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de la ciudad. La CNN interrumpió su programación para mostrar los documentos filtrados. Leonardo, fotografiado con contratos que probaban la entrega de equipos médicos defectuosos a hospitales públicos, mientras los hospitales privados recibían tecnología de primera. Elena, captada en vídeo haciendo comentarios racistas sobre Camila, se convirtió en un símbolo de la arrogancia y la crueldad de la élite. El FBI irrumpió en la sede de Moretti Construcciones con órdenes de registro y confiscación. Leonardo, que acababa de salir corriendo de una reunión del Consejo de Hospital Infantil, se encontró con agentes federales cargando cajas con documentos y computadoras. La agente Sarah Collins, líder de la operación, le mostró la orden: fraude médico federal, corrupción y homicidio involuntario. Cada evidencia que Camila había recopilado estaba allí, lista para ser procesada. Mientras tanto, en la mansión, Elena estaba paralizada frente a la televisión. Sus comentarios racistas y desprecio hacia Camila eran ahora públicos. Amigos de la alta sociedad cancelaban eventos, clubes privados suspendían membresías y la opinión pública estallaba en indignación. Leonardo vio cómo su empresa perdía 70% de valor en bolsa en cuestión de horas, 6 contratos millonarios se cancelaban y su prestigio se desmoronaba. En una rueda de prensa en el Hospital Infantil Municipal, el doctor Samuel Rivera apareció junto a los padres de 115 niños que habían muerto por fallos en equipos suministrados por Moretti Construcciones. Entre ellos estaba la foto de Tiago, el hijo de Camila. Samuel presentó cada prueba mientras Camila, en primera fila, observaba con calma y dignidad. Mi hijo Tiago murió porque personas poderosas decidieron que su vida valía menos, declaró Camila frente a las cámaras. Hoy, la justicia no es venganza.
Es la verdad contada. El golpe final fue demoledor. Leonardo arrestado, Elena aislada socialmente y la empresa destruida. El imperio de los Moretti, construido sobre negligencia y privilegio, se había derrumbado en pocas horas. Todo gracias a la paciencia, inteligencia y coraje de la mujer que habían subestimado. Y mientras la ciudad procesaba la magnitud del escándalo, Camila Oliveira sabía que la historia no terminaba allí. Lo que había comenzado como un rescate heroico de una niña inocente se había convertido en un golpe histórico a la corrupción y a la injusticia sistémica. 6 meses habían pasado desde la caída de los Moretti. Camila Oliveira caminaba con paso firme por los pasillos del Ministerio de Salud, ahora como asesora especial para la reforma de equipos hospitalarios, con un salario que quintuplicaba lo que ganaba limpiando la mansión. Cada decisión que tomaba estaba inspirada en Tiago, su hijo, y en todos los niños que habían sufrido por la negligencia y la corrupción. Su primera medida oficial fue implementar el protocolo Tiago Santos, un riguroso sistema de verificación de equipos médicos antes de su instalación. Por primera vez, los hospitales públicos recibían tecnología de la misma calidad que las clínicas privadas. Miles de vidas que antes habrían estado en riesgo ahora tenían una oportunidad real de salvarse. Mientras tanto, Leonardo Moretti estaba en un apartamento alquilado, con sus cuentas congeladas y enfrentando 423 acusaciones federales. Elena, completamente aislada, trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes, una lección de humildad que llegó demasiado tarde. Su hija Valentina, aunque protegida y segura, tenía que enfrentar el impacto social de los actos de su madre, cambiando de colegio varias veces por el acoso que surgió tras la difusión de los vídeos. Camila, por su parte, no buscaba venganza ni reconocimiento. Fundó el Instituto Tiago Santos para la Justicia Médica, una organización dedicada a garantizar que la negligencia hospitalaria nunca volviera a discriminar a niños por su situación económica. En su primer discurso público, frente a médicos, políticos y familias afectadas, habló con calma y convicción. Mi hijo Tiago murió porque personas poderosas decidieron que algunas vidas valen menos que otras, dijo. Hoy hemos demostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el valor de alzar la voz cuando somos testigos de una injusticia. La ovación fue interminable. Camila, con la dignidad intacta, había transformado su dolor en acción. Isabella, la niña que había salvado meses atrás, seguía visitándola cada semana en hospitales infantiles, aprendiendo de su ejemplo sobre igualdad, justicia y valentía. La ironía era dulce. La pequeña heredera, protegida de la riqueza, ahora se inspiraba en la mujer que había demostrado que la verdadera fuerza no se mide en dinero, sino en integridad y coraje. Incluso Leonardo intentó una última jugada desesperada desde prisión, ofreciendo cooperación a cambio de reducción de pena. Camila respondió con la misma calma que había mantenido durante meses. No hay negociación ni dinero que pueda reparar lo que hicieron. Solo la responsabilidad y la verdad cuentan. El imperio de los Moretti estaba destruido, la red de corrupción médica expuesta y miles de vidas salvadas gracias a la meticulosidad, paciencia y valentía de una sola mujer que nunca fue subestimada por quienes conocían su verdadero valor. Al mirar por la ventana de su oficina, Camila sonrió al ver la ciudad a sus pies. Sabía que su hijo Tiago estaría orgulloso. Y mientras 2 fotos colgaban en la pared, una de Tiago con un estetoscopio de juguete y otra de Isabella enviando un dibujo de agradecimiento, Camila comprendió algo que siempre había sabido: la justicia no llega como un grito, sino como un acto silencioso y preciso que cambia vidas para siempre. Y así, la mujer que había sido subestimada y despreciada se convirtió en el bisturí que cortó con precisión la corrupción, demostrando que la valentía, la inteligencia y la perseverancia podían cambiar la historia.